Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el momento en que ustedes me puedan escuchar a través de esta pantalla. Estamos en una semana más gracias al auspicio de la compañía EXA. Se les está brindando apoyo pedagógico en la asignatura de lengua y literatura. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Comparto esta frase que es la siguiente. La sonrisa es lo único en este mundo que mientras más se comparte, más grande se hace. Así que a sonreír y a ponerle y buscarle el lado positivo a todo lo que nos sucede, a todo lo que nos pasa. Mi nombre es Nancy González, nuevamente estoy muy gustosa de compartir esta semana más de labores con ustedes. El tema a abordar esta semana es el texto y sus características. Voy a compartirles aquí una pequeña definición del texto. ¿Qué es el texto? ¿Ya? El texto es una manifestación lingüística. Este puede ser de forma oral o de forma escrita, siempre con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Es decir, cuando nosotros generamos un texto, siempre vamos a tener una intención. Puede ser de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestro criterio, de expresar lo que nosotros sentimos en ese momento. Y cuando nosotros hablamos que es de forma oral, allí podemos comprender una conversación, un discurso, una canción, un comentario, un poema, la oratoria. Todo lo que nosotros generamos al hablar. ¿Ya? Cuando nos referimos al texto escrito, allí nos referimos a todo lo que nosotros encontramos en una hoja, con letras, ¿ya? Con signos de puntuación y muchos otros factores cuando nosotros tenemos un documento escrito. Allí podemos encontrar una carta, puede ser la letra de una canción, las noticias, el periódico, un cuento, una leyenda, entre otros textos escritos que también podemos encontrar. Cuando nosotros nos referimos al texto, el texto siempre tiene que tener estas tres principales características: el título, los párrafos y los conectores. ¿Ya? Por lo general, los títulos siempre están de otro color, están con incluso letras mayúsculas y siempre están al inicio de nuestro texto. ¿Ya? Nosotros identificamos que es un título porque es corto, es llamativo y nos anticipa a lo que nosotros ya vamos a leer. Luego de eso se vienen los párrafos. ¿Qué es un párrafo? Son aquellas oraciones que siempre están separadas de un punto aparte. Al nosotros separar con un punto aparte, automáticamente cuando estamos en la computadora se nos genera un espacio un poquito más extenso entre línea, ¿ya? Entre línea separando un párrafo de otro, no igual al que tenemos en el mismo párrafo. Miren, aquí tenemos una línea que es un poquito corta, angosta, ¿ya? Y aquí tenemos un poquito ya más ancha. Hay más espacio entre un párrafo y otro. Esto para no confundirnos, ¿ya? Aquí tenemos un punto aparte y tenemos un espacio un poquito más extenso para pasar al siguiente párrafo. Es decir, aquí ¿cuántos párrafos tenemos? Tenemos 1, tenemos 2 y 3 párrafos en todo este texto. Además que los párrafos siempre van a ir acompañados de conectores. ¿Qué es un conector? Aquel que nos sirve para unir oraciones y hacer a nuestros párrafos un poquito más extensos. ¿Ya? Aquí tenemos el conector más que nunca, tenemos el conector como, hay varios conectores, el sin embargo, el por supuesto, el probablemente o el es posible que, el más que nunca, como siempre, por qué y otros conectores más. ¿Ya? Entonces no olvidar que siempre tiene que tener un texto escrito, tiene que tener el título, los párrafos y los conectores. Pasado eso vamos a conocer las características también, porque nosotros para escribir un texto siempre tenemos que tener en cuenta estas 7 principales características. Perseguir una intención, es decir, saber qué es lo que yo quiero comunicar escribiendo mi texto. Estar estructurado, ¿ya?
Aquí vamos a desarrollar párrafos y en cada párrafo nosotros vamos a desarrollar una idea. Estar cohesionado, tener coherencia con lo que yo estoy haciendo. Si mi texto lo que quiere es transmitir lo que pasó en tiempos de pandemia, yo tengo que seguir explicando lo que pasó en tiempos de pandemia. ¿Qué pasa si yo pongo, la pobreza en África está afectando gravemente? Aquí yo ya me estoy saliendo del contexto. Claro que hay pobreza en África, sí, por supuesto hay, pero mi intención es hablar sobre la pandemia. ¿Ya? Entonces, no tiene coherencia lo que yo les... E incluso si nosotros ponemos, los estudiantes están retornando nuevamente a las instituciones, ¿ya? Puede sí tener relación, pero netamente tiene que ser de lo que yo estoy hablando, que es lo que afectó la pandemia, ¿ya? Entonces, tener mucho en cuenta, ¿ya? Si yo ya tengo un tema, tengo que seguir desarrollando ideas referentes a ese tema, ¿ya? Para que tenga coherencia. Luego vamos a desarrollar un tema. Siempre tenemos que tener las ideas claras, ¿ya? No vamos a escribir un texto en donde, por ejemplo, ¿ya? Un documento que les diga a ustedes las normas que tienen que seguir en la empresa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si en la empresa nos ponen, ¿no es cierto?, la norma. A las 12 del día tendrán su hora de almuerzo. ¿Ya? Otra norma que tenemos más abajo, a las 5 de la mañana tienen espacio para hacer ejercicio. No sé cuál sea la rutina que tengan ustedes, pero les estoy poniendo como ejemplo. Luego, a las 6 de la tarde la merienda. Luego, a las 3 de la tarde el refrigerio. ¿Qué pasa con esas normas? Están en desorden, ¿no es cierto? Y no estamos desarrollando correctamente el tema. Lo lógico ahí sería poner primero lo que van a hacer a las 5 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3 y luego a las 6. ¿Ya? Entonces todo tiene que tener sentido. Adaptarse a una situación. Si yo estoy hablando con ustedes que son mis estudiantes y que están tratando de realizar sus actividades y yo estoy buscando los términos adecuados para que ustedes me comprendan, ¿ya? Si yo tengo un grupo de 5 años, de niños de 5 años, yo no les voy a hablar como les estoy hablando a ustedes en este momento, porque ellos no me van a entender, no porque no sean lo suficientemente inteligentes como ustedes, sino porque ellos, por ser pequeños, a ellos tenemos que utilizar otras palabritas e incluso juegos para que ellos nos comprendan. ¿Ya? Tener una buena presentación. Cuando nosotros hablamos de tener una buena presentación, nos referimos a que el texto esté limpio, que el texto tenga una buena presentación sin manchones, sin rayones. Y cuando también hablamos de respetar las normas, tener mucho cuidado al momento de escribir y no cometer faltas ortográficas. Ya, espero que aquí ya hayan comprendido qué es un texto y con eso vamos a pasar a desarrollar las actividades de esta semana. Tenemos aquí un cuadrito y este cuadrito dice que tiene que hacer algunas actividades ustedes. Ya tenemos acá. Posee una buena presentación este texto. Vamos a recordar, siempre el texto tenía que tener título, párrafos y conectores. En este caso, si tiene los párrafos, tiene conectores, que ya vamos a ver ahí. Y lo que no tiene es el título. ¿Ya? No tiene el título. Entonces, ¿qué vamos a poner? Sí posee una buena presentación, pero, aquí vamos a utilizar el conector pero. Sí tiene una buena presentación, pero le falta el título. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿A quién va dirigido este texto? ¿A quién va dirigido? Si ya nos damos una lecturita, nos damos cuenta que este texto va dirigido a los fabricantes de chocolate porque nos está dando cómo surgió el chocolate y cómo fueron mejorando, que esto les va a servir a los fabricantes de chocolate y también a los agricultores. Además, también podemos ponerle al público en general, ¿sí? Pero específicamente a ellos les va a servir, sobre todo a los agricultores también, porque son quienes están siempre produciendo esto y les va a ser muy útil esta información para de pronto ellos puedan producir el chocolate, ¿sí?
Aquí vamos, ¿a quién va dirigido el texto? ¿Y con qué intención? ¿Cuál es la intención de este texto? Su intención es hacer conocer cómo se obtuvo el chocolate y sus mejorías a lo largo de los años. Para eso nos están exponiendo este texto. Continuamos. Miren que ya vamos desarrollando acá esta primera lineecita y vamos. Indica en cuántos párrafos se estructura el texto. Ya, como habíamos dicho, que los párrafos siempre se separan de un punto aparte, ¿no es cierto? ¿Cuántos párrafos tenemos entonces? Ya, tenemos 1, tenemos 2, 3 y 4 párrafos tenemos en este texto. Entonces, el texto tiene 4 párrafos. ¿Y qué idea transmite cada uno de ellos? Habíamos manifestado que cada párrafo tiene que tener o transmitir una idea, ¿ya? Entonces vamos a ver. La primera idea que sale desde aquí del primer párrafo es: el chocolate se obtiene del cacao. Ya, eso es lo que nos están explicando acá, ¿no es cierto? Vamos al segundo párrafo. ¿Qué idea nos transmite? Nos transmite o nos hace conocer que en Europa se consume desde el siglo XVI. Tercer párrafo, ¿qué idea nos transmite? ¿Ya? Que los mexicanos obtenían un chocolate amargo, es la tercera idea. Y finalmente el cuarto párrafo nos hace conocer, o su idea que transmite es: los españoles y los suizos mejoraron el sabor y olor del chocolate. ¿Sí? Con esto terminamos aquí hasta acá. ¿Qué idea transmite cada uno de ellos? Luego vamos con la última preguntita que dice: identifica también el tema. De acuerdo a todo lo leído y a todo lo que yo le he analizado, considero que el tema debería ser breve historia. Breve, ¿por qué? Porque está cortito todavía. No sabemos cómo mismo se introdujo el chocolate aquí. Entonces, solo le pongo breve historia del chocolate, ¿sí? Porque aquí está una información muy resumida. Hay más información sobre el chocolate, pero en este caso le voy a poner breve historia del chocolate. Ustedes le pueden poner el tema que ustedes consideren, porque cada uno tiene sus ideas, entonces vamos a ponerles las ideas que ustedes consideren. Hasta aquí la actividad que tenemos que desarrollar. Espero que le haya sido útil a ustedes y nos vemos la próxima semana. Gracias, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre.